Buenas tardes. Lo primero, agradecer vuestra presencia aquí a esta hora tan intempestiva. Quiero agradecer a la SER, al comité organizador de esta mesa, la oportunidad de haberme invitado para hablar de este tema. Un tema que, aunque parece fácil, pues ha sido para mí bastante difícil porque me ha perseguido durante todo el verano desde que me invitaron a participar en esta mesa. Vamos a hablar de vacunas COVID-19, los pacientes con enfermedades reumáticas autoinmunes y, aunque dice luces y sombras, en julio había muchas sombras y, gracias a Dios, en octubre, casi en noviembre, van desapareciendo y apareciendo muchas más luces. No tengo conflicto de interés para esta ponencia, pero sí que me gustaría, porque tengo verdadero interés en agradecer a toda la comunidad científica, incluyendo a los reumatólogos, el esfuerzo que se ha realizado. Y digo los reumatólogos porque todos sabemos que en la mayoría de los hospitales los reumatólogos, especialmente los más jóvenes, han sido caballo de batalla en primera línea en la atención de estos pacientes. En mi equipo también, y ha sido algo que yo creo que hay que valorar de alguna manera. Esta va a ser mi agenda, no nos vamos a entretener porque tenemos poco tiempo. Y yo quería introducir un poco con otras vacunas antes de hablar del COVID. ¿Por qué? Pues porque las enfermedades autoinmunes, como sabemos, pues hay un aumento de la susceptibilidad a la infección, probablemente relacionada con la propia enfermedad, con esta alteración inmunológica que conllevan y sobre todo por la cantidad de fármacos que nosotros utilizamos en estos pacientes. Hay que tener en cuenta que los pacientes que reciben vacunas en general, en pacientes con enfermedades autoinmunes, estas pueden ser menos eficaces que en la población control, potencialmente podrían producir un brote, una exacerbación de la enfermedad de base y que hay que también tener en cuenta que en general los efectos secundarios son similares a la población general. Estos dos son las que más utilizamos, la vacuna de la gripe y la del neumococo, y como veis, pues hay cifras similares de inmunización que cuando comparamos a nuestros pacientes con enfermedades autoinmunes y la población general, pero no así en los pacientes que utilizamos la vacuna para el neumococo. Hay cifras de inmunización menor en nuestros pacientes y esto hay que tenerlo en cuenta. Esta diapositiva lo que quiere un poco es sacar a reducir cuáles son los fármacos peores, entre comillas, los que hay que tener en cuenta que van a ser menos eficaces las vacunas cuando utilizamos estos fármacos. Fundamentalmente y siempre está el rituximab, por supuesto, el metotrexato. En la vacuna contra la gripe hay datos contradictorios con el abatacept, el resto veis que no hay gran implicación y que en la vacuna del neumococo, además de estos que hemos comentado, hay que tener en cuenta que el abatacept, el tocilizumab y los inhibidores de la vía JAK también parece que intervienen de forma negativa en estos pacientes que reciben la vacuna. Por tanto, las recomendaciones que se hacen para estas dos vacunas nos van a servir también, como veréis después, porque lo ideal sería vacunar a nuestros pacientes antes de empezar este tipo de fármacos. Especialmente el rituximab, por sus implicaciones, deberíamos de esperar 6 meses o, por lo menos, utilizarlo no menos de 4 semanas antes de la siguiente dosis. Y en el metotrexato, sabéis que hay algún estudio con respecto a la gripe, pues considerar su retraso entre 1 y 2 semanas. Vamos a hablar ya de COVID, con lo que ha hecho la doctora García Galindo. Yo creo que no voy a entretenerme mucho, pero para que veáis el sufrimiento que he tenido durante todo el verano, esto es a fecha de 12 de octubre, si ponéis PubMed la palabra COVID-19, aparecen 200.000 publicaciones. Yo no me las he leído todas, como os podéis imaginar, pero es que si ponéis vacuna de COVID, superan los 30.000. Es una verdadera barbaridad. Algunas preguntas que nos hemos hecho a lo largo de estos días. ¿Es que el COVID-19 es un virus más contagioso? Y como veis, pues no. Hay otros virus muy comunes para nosotros, el sarampión, la polio, etcétera, que son más infecciosos, más contagiosos que el COVID, aunque no tan mortales como sabemos que es. Es más frecuente en las enfermedades autoinmunes. También nos lo ha comentado la doctora García Galindo. Vemos que utilizando también el Global Rheumatology Alliance, que vemos que no parece que haya una gran diferencia con respecto a la población general e incluso no hay aumento de hospitalización de los pacientes con lupus y artritis reumatoide. En este congreso, que me preocupa por revisar las series que se han ido presentando de muchos centros de nuestro país, pues más o menos es algo parecido. Incluso aquí señalo 2 hospitales, uno el Hospital de León, en los pacientes que estaban con FAME biológico y veis que tampoco es tan exagerado, ingresaron solamente 4 de 40 pacientes, ¿no? Y en nuestro caso, en nuestro centro, pues algo parecido.
¿Es más grave en los pacientes que con enfermedad autoinmune? Pues no lo ha dicho también la doctora Galindo. Esto, de hecho, es de su centro y son los datos que nos ha comentado de que la edad avanzada, ser varón e incluso la presencia de colagenosis, pues parece que en los datos que consiguieron en los primeros etapas de la COVID, de la pandemia, esto era lo que era más significativo. Como os decía, ya vamos a entrar directamente en las vacunas, en estas luces y con algunas sombras que por supuesto nos quedan y en qué tiempo nos dirá. No me voy a entretener en los tipos de vacunas, pero simplemente recordaros que estos son los 3 tipos principales. En primer lugar, la que utiliza virus íntegros, que son la gripe, el sarampión, los de toda la vida. Los que utilizan fragmentos del virus que inducen una respuesta inmunitaria, y aquí, por ejemplo, son los que se están utilizando como adenovirus, como vector para provocar la respuesta del COVID-19. Y algo que es apasionante es la utilización por primera vez de vacunas con material genético, especialmente las de RNA, que son las que más estamos utilizando en nuestro país hoy en día. Pero no todas tienen la misma eficacia. Fijaros que la Coronavac, que es la china, curiosamente la china, es la que menos eficacia tiene. Luego AstraZeneca, como veremos, y las 2 de RNA mensajero, que son muy parecidas. Estos son los datos que todos conocéis de la primera y de la segunda dosis de las 3 vacunas principales que utilizamos en nuestro país, un 70% con AstraZeneca, por encima del 90% Moderna y la de Pfizer Biotech. Una pregunta que es importante y que hoy está candente es ¿cuánto tiempo dura esta eficacia? Esto parece de sentido común. En la gráfica, bueno, la de arriba de la izquierda, nos señala gráficamente lo que está ocurriendo. Si tenemos un alto grado de inmunización, aunque perdamos poco a poco lo que nos corresponda, pues estaremos inmunizados mejor y más tiempo que si lo que hemos alcanzado, por ejemplo, en vez de un 90%, ha sido un 50%. Eso va a tener que ver con aspectos como la edad, como fármacos, etcétera. De hecho, pues esto es lo importante. ¿Qué nivel? No lo sabemos en la mayoría de los pacientes. Y la pérdida progresiva, pues ya iremos viendo que va a ser distinta según la que comience. Y algo que hay que tener en cuenta y que es preocupante, no vaya a ser que parezca algún susto, es que los títulos que se alcanzan frente a ciertas variantes son menores. A ver. Lo siento, pero ahora. Lo estábamos comentando y la edad, por supuesto, es algo que hay que tener muy en cuenta. Como vemos aquí en el grupo de la línea azul, son los más jóvenes, alcanzan niveles mayores que los del grupo de mayores de 70 años. Este es un estudio que es muy curioso y muy, como diría, muy chuli. Es un estudio que se realizó en un centro de salud, de Javea de Alicante, en el que a los médicos de atención primaria se les ocurrió medir la titulación de anticuerpos de todos los trabajadores, de los 50 trabajadores del personal sanitario del centro, y ver cuál era el nivel que alcanzaban a las 3 semanas y a los 3 meses de recibir la segunda vacuna. Y como veis, hay mucha diferencia entre los que eran mayores y menores de 55 años. Incluso no solamente a las 3 semanas, sino fijaros lo que ocurre a los 3 meses. Es un dato que hay que tener en cuenta y, por tanto, son pacientes o en sujetos sanos, ¿de acuerdo? Y un aspecto curioso que me he encontrado al revisar todo esto es que sabéis que hubo problemas con algunas AstraZeneca, especialmente Janssen, y hubo una oportunidad de que gente podía elegir su segunda vacuna. Entonces, aquí tenéis lo que ocurría, en qué nivel de inmunización alcanzaban al recibir AstraZeneca o Pfizer como primera o como segunda opción. Y al final lo que ocurrió es que los esquemas que tenían Pfizer mejoraban, eran mejores que los que tenían solo AstraZeneca las 2 dosis, y que incluso los que recibían primero AstraZeneca y posteriormente la de Pfizer mejoraron todavía mucho más. Y aspectos como la respuesta de la inmunidad celular fue mayor en los pacientes que recibieron primero AstraZeneca y posteriormente Pfizer, y no hubo efectos secundarios entre ambos grupos que fueran significativos. Vamos a hablar de enfermedades autoinmunes y las vacunas, y lo primero y principal es que nuestros pacientes, hay que tener en cuenta que los pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas van a alcanzar niveles más bajos, significativamente más bajos que los grupos controles, que los sanos, de inmunización. Y que algo que también es importante es que parece que no hay una tasa importante de brotes de la enfermedad relacionado con el uso de estas vacunas.
Otro aspecto clínicamente relevante, por ejemplo, este artículo en pacientes con lupus, es que la actividad medida por SLEDAI no parece que era distinta la inmunización recibida o alcanzada dependiendo de que tuviera un SLEDAI mayor o menor de 4. Y aspectos importantes como el tratamiento no afectaban a la inmunización, el uso de hidroxicloroquina, azatioprina o belimumab, el uso de corticoides, la positividad del DNA, los complementos bajos o un recuento linfocitario bajo. ¿Qué pasa con la respuesta humoral y celular en pacientes con lupus, por ejemplo? Pues en este artículo lo que nos viene a decir es que la actividad sérica de las variantes que han ido surgiendo y que probablemente seguirán apareciendo en el futuro, pues sí que es verdad que afecta al nivel alcanzado, aunque no sabemos todavía cuál es el mejor o el nivel el cut-off de nivel que nos permite estar más tranquilos. Pero lo que sí que está claro es que el uso de metotrexato y de micofenolato va a afectar no solamente a lo alcanzado potencialmente a nivel de la inmunidad celular y también de la inmunidad humoral, como muestra esta diapositiva. Otro punto de vista es esta diapositiva y es en pacientes con enfermedades autoinmunes, ver también con distintas enfermedades, como veis ahí, qué ocurría con sus índices de actividad después de recibir la segunda vacuna. En general, como veis, la mayoría mantiene su nivel previo de actividad, pero hay pacientes que mejoran, como están señalados en círculo, y otros incluso que llegan a empeorar. Sobre todo, los que peor se comportaron, como veis abajo, son los pacientes con vasculitis ANCA positiva y con miopatías inflamatorias. Es verdad que era un número bajo que hace un poco distorsionar estos números. Algo importante que estamos diciendo que son los fármacos. Los fármacos es realmente importante. ¿Por qué? Pues porque sabemos que en los ensayos clínicos de vacunas lo que no se incluyeron fue pacientes con enfermedades autoinmunes y tampoco se incluyeron pacientes que recibían fármacos inmunosupresores en estos estudios. Aquí en este estudio, como veis, pues se incluyeron pacientes con lupus y con artritis reumatoide que recibían los fármacos habituales en estas enfermedades y lo que se vio es que había cerca de un 23 o una cuarta parte de los pacientes en los que no se detectaron anticuerpos anti-COVID-19 y que excepto el belimumab en todos los grupos hubo un porcentaje de pacientes que no hubo respuesta inmunológica a las vacunas. Especialmente dramático es el rituximab, en el cual el 75% de los pacientes no eran capaces de responder a las vacunas. Pero en todo caso, y por supuesto siempre hay que tener en cuenta que el metotrexato va a reducir el porcentaje de estos respondedores en este caso. El metotrexato realmente reduce la respuesta humoral y parece que tiene un efecto que retrasa la inmunidad celular en los pacientes que reciben especialmente vacunas, como en este estudio, del tipo RNA. Aumenta la hospitalización, la edad, la enfermedad de base que esté activa, la dosis de prednisona, etc. Y en cambio no parece que aumente los fármacos anti-TNF. Esto que en julio o agosto pues estaba en plena tendencia a nivel social, si la tercera sí, si no, hoy está totalmente superado. Y cuando dicen la tercera vacuna, pues por supuesto y las que hagan falta. No solamente en ancianos, pero por supuesto en ancianos y en inmunodeprimidos y en otro tipo de situaciones y poco a poco va a ser necesaria en la población general. La cuarta y ya veremos cuántas. Con respecto a la seguridad, me gustaría tres aspectos que alguno ya ha tocado la doctora Galindo, a nivel de los antifosfolípidos, la trombosis y la miocarditis. Hay que tener en cuenta que la infección, como ya nos ha dicho, pues va a provocar muchas veces la aparición de anticuerpos y que puede haber una reacción cruzada entre la proteína S y estos anticuerpos. A nivel de las vacunas, por ejemplo, el riesgo teórico por el Bacoluba Study, el estudio en lupus, pues parece que solamente un 3% de este estudio hubo un brote articular, un brote de la enfermedad tras la vacunación. Pero lo que no hay duda es que el beneficio supera al riesgo en cuestión de la vacuna. Hay que vacunar a estos pacientes sin ninguna duda. Respecto a los anticuerpos antifosfolípidos, especialmente los datos que hay son pacientes realmente graves que están en la UCI, en los cuales han detectado pacientes con anticuerpos antifosfolípidos, como veis, de todo tipo, incluso la triple positividad, aunque realmente en un porcentaje bajo, y parece que la presencia de estos anticuerpos pues, se relaciona en algunos pacientes con la aparición de trombosis, especialmente trombosis de tipo arterial. El tema de la trombopenia y la trombosis, tras la vacuna de Janssen y de AstraZeneca, que ha sido muy comentado, pues hay que tener en cuenta que suele ser una trombosis atípica asociada a la trombocitopénica, que el mecanismo patogénico es similar a la que aparece tras el uso de la heparina y que parece que está en cuestión relación con el factor plaquetario 4. No se conocen bien los factores de riesgo y algo que es muy importante, que es muy poco frecuente y que no hay datos de que relaciona
coinciden con nuestros pacientes este hecho. Un dato interesante, porque vamos a ir llegando a la vacunación de los niños y, por supuesto, ya casi en España al menos tenemos gran parte de la población joven vacunada, es la aparición de casos de miocarditis y pericarditis, especialmente en varones jóvenes, como veis en la tabla. Veis que en mujer, en el grupo de edad del 12 a 17 años, no se había detectado, pocos en el siguiente grupo con respecto al varón. Suele ser una clínica leve, no hay defunciones relacionadas con este tema y el tratamiento suele ser antiinflamatorio. Y ya para ir terminando, la ayuda de las recomendaciones de la ACR con respecto a la vacunación o al uso de la vacunación en pacientes con enfermedades autoinmunes, que os aconsejo que os leáis. Por supuesto, pues los datos como la edad, como la población general, va a ser muy importante. Se aconseja que utilicemos la segunda vacuna, la misma que la anterior, y por supuesto la tercera, que no se aconseja por el momento en la medición habitual de anticuerpos en nuestros pacientes y en la población general, fundamentalmente porque no conocemos bien cuál es el cutoff, como decíamos antes, y no sabemos qué nivel es el adecuado para sentirnos tranquilos, y también nos estamos olvidando de la inmunidad celular en este aspecto. Las medidas generales para la población, por supuesto, hay que mantenerlas. Se aconseja que en los pacientes graves la vacunación se posponga, pero los pacientes con enfermedad activa que no estén graves, por supuesto, hay que vacunarlos e intentar vacunar siempre antes del uso de inmunosupresores. Como veis, excepto el rituximab, que como decíamos antes también se aconseja utilizarlo antes, la vacuna 4 semanas antes de la siguiente dosis, en el resto la pauta lo que aconsejan es que no haya un retraso en la vacunación o el ajuste de tiempo, pero no queda claro ese ajuste de tiempo por fármacos como sería. Menos mal que este artículo recientemente publicado nos lo aclara bastante bien. Y veis que, por supuesto, metotrexate, rituximab, abatacept y los inhibidores de la vía JAK van a estar implicados en una menor respuesta inmunológica en los pacientes que reciben vacunación anti-COVID. Las recomendaciones serían, como veis, en estos que señalo arriba en negrita, rituximab, metotrexato, los JAK, micofenolato, abatacept y ciclofosfamida, en el retraso general de una semana tras la vacuna, excepto rituximab, como hemos dicho, de 2 a 4 semanas, y lo más importante es que en el resto de los fármacos que utilizamos no hay ninguna historia que hacer. Como hemos estado realmente implicados casi todo el verano con esto, mi problema principal es cuando cortaba la información que cada día aparecía de forma ininterrumpida. Y como último minuto, ¿no?, dejarme contaros algo que es de hace 8 días, ¿no? Esto es un registro EULAR de lo que ocurre con pacientes que reciben vacunas y veis que hay un 4% de más de 6.000 pacientes, un 4% presentaron un brote y que a efectos adversos un 38%, pero fijaros los que son realmente importantes, que son todos por debajo del 1%. Y algo que hemos estado esperando y que por fin el 6 de octubre se publicó es a nivel de los propios JAK. Y veis, esto es un registro francés con 113 pacientes, fundamentalmente pacientes con artritis reumatoide, como es lógico, en el cual la tasa de respuesta global a los JAK fue del 88%. Y si lo miramos un poco por fármaco, vemos que la falta de respuesta fue realmente inferior en un 26% de los pacientes con UPA, en un 9% con Bari y solamente en un 3% con tofacitinib. Y la verdad es que ayer cuando vi, sin ninguna duda, la magistral charla que nos dio Juan Carlos Exisúa, no puedo por menos que poner esta diapositiva que me atreví a hacer una foto yo ayer. Y es que nos adelantó que todo esto del desarrollo de las vacunas RNA mensajero pues puede abrir la puerta a algo que puede ser importante para nuestros pacientes con enfermedades autoinmunes, y esto ser una parte de un futuro en el cual podamos utilizar vacunas para mejorar o influir en la no aparición o el desarrollo menor de este tipo de enfermedades. Muchas gracias.